Hola amigos del Excel, hoy os vengo a explicar la función XLOOKUP. Vamos, lo que viene a ser el buscar X en Excel, pero para Google Sheets. Bien, para este ejemplo he utilizado una tabla de los 35 pilotos campeones del mundo de Fórmula 1, donde tenemos la columna de títulos, la columna de pilotos, la de las temporadas que han ganado cada uno de ellos y su nacionalidad. Bien, vamos con el ejemplo. ¿Cómo se utiliza la función XLOOKUP? Igual XLOOKUP. ¿Qué queremos buscar? Los pilotos. Punto y coma. ¿Dónde se encuentran los pilotos? En este rango. Punto y coma. ¿Qué queremos que nos traiga? En este caso, la nacionalidad. Punto y coma. ¿Qué queremos que nos muestre si no hay coincidencia? No existe. Punto y coma. Ahora existen dos parámetros que son el tipo de coincidencia y el tipo de búsqueda. El tipo de coincidencia va a ser 0. Y el tipo de búsqueda tenemos entre otras que te busque del primero al último con un 1 y del último al primero con un -1. En este caso pondríamos un 1 y cerraríamos paréntesis. Como podéis observar, Lewis Hamilton tiene nacionalidad Reino Unido. No lo está mostrando. Lewis Hamilton, Reino Unido. La peculiaridad que tiene XLOOKUP como el buscar X es que puede hacer búsquedas tanto a la derecha como a la izquierda. Un ejemplo puede ser igual XLOOKUP. ¿Qué queremos buscar? El piloto, punto y coma. ¿Dónde está el piloto? En este rango, punto y coma. ¿Qué queremos que nos devuelva? En este caso los títulos que están a la izquierda. Es este rango, punto y coma. ¿Qué queremos que nos muestre si no lo encuentra? Pues en este caso no existe, punto y coma. Y quedan los dos parámetros que son opcionales: el tipo de coincidencia y el tipo de búsqueda. En este caso no vamos a poner ninguno de ellos. Cerramos paréntesis y nos muestra los títulos que en este caso se encuentran a la izquierda, no a la derecha como suele pasar con el lookup. Bien, otro ejemplo para que quede claro. Igual XLOOKUP, paréntesis, que buscamos el piloto, punto y coma. ¿Dónde se encuentra el piloto? En este rango, punto y coma. ¿Qué queremos que nos traiga? En este caso hacia la derecha y nos va a traer las temporadas. ¿Dónde están las temporadas? En este rango, punto y coma. ¿Qué queremos que nos conteste si no lo encuentra? Podemos poner un texto, un espacio, lo que queramos. En este caso vamos a poner como viene siendo habitual, no existe, comillas, y los dos parámetros que son opcionales. Como podéis ver, ya nos está dando el resultado que va a hacer esta función. Enter. Y ahora ya podríamos elegir cualquier piloto que nos diría los títulos que tiene, la nacionalidad y la temporada. Bien, ahora mismo, como hemos comentado, no hemos puesto
el tipo de búsqueda. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo de los tipos de búsqueda. Los más usados va a ser el 1, que es del primero al último, que es lo que hace cuando no ponemos nada, ¿vale? Y sería igual x loco que buscamos. En este caso vamos a buscar la nacionalidad, punto y coma. ¿Dónde se encuentra la nacionalidad? En este rango, punto y coma. ¿Qué queremos que nos devuelva? El piloto. ¿Dónde se encuentra? En este rango, punto y coma. ¿Qué queremos que muestre si no lo encuentra? No existe, punto y coma. Tipo de coincidencia, podemos poner 0, que es exacta, o saltarlo. Ponemos punto y coma y nos vamos al último parámetro, que en este caso va a ser la búsqueda del primero al último. Quiere decir que buscará desde la fila 5 hacia abajo. Ponemos un 1 y cerramos paréntesis. Nelson Piquet. Eso quiere decir que con la nacionalidad Brasil, el primero que ha encontrado ha sido Nelson Piquet, que es este caso. Lo vamos a marcar en amarillo. Y ahora va a hacer una búsqueda al revés, desde el último hacia el primero. ¿Cómo es la función? Igual x. ¿Qué vamos a buscar? La nacionalidad. ¿Dónde se encuentra? En este rango, punto y coma. ¿Qué queremos que nos devuelva? En este caso va a ser el piloto. Como podéis observar, volvemos a trabajar de derecha a izquierda, la ventaja que tiene esta función. Este rango, punto y coma. ¿Qué ponemos si no lo encontramos? No existe, punto y coma. Podemos poner coincidencia exacta y el tipo de búsqueda, que va a ser del último al primero, que va con un -1, paréntesis. Si cerramos paréntesis, nos encontramos con que encuentra Emerson Fittipaldi, de la nacionalidad Brasil. Eso significa que de abajo hacia arriba está aquí. Por lo tanto, está funcionando del último al primero. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!